El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre. En esta enseñanza de Jesús sobre la infidelidad conyugal es donde entendemos que el adulterio implica infidelidad en contra del pacto matrimonial. Y ocurre cuando la persona, uno de los dos cónyuges, ha tenido contacto sexual con alguien que no es su esposo o su esposa. El adulterio, hermanos, es un pecado, algo que va contra la voluntad de Dios. Pero este pecado de adulterio también tiene que ver con cosas como el bestialismo, el incesto o la homosexualidad. El incesto es cuando un padre viola a su hija. El bestialismo es cuando una persona tiene una relación con animales. Y se ha escuchado de ciertos cantantes que han hecho esto. Y el homosexualismo, cuando un hombre anda con otro hombre y una mujer con otra mujer. Levítico capítulo 20, del versículo 10 al 17, dice que todos estos actos son pecado contra Dios. Y todos estos pecados se castigaban con la muerte. Todos estos pecados eran castigados con la muerte. Levítico 20 del 10 al 17. No lo vamos a leer ahorita porque no vamos a meditar en ese pasaje. Solo le doy como referencia. Pero ahí habla de todos los pecados que tienen que ver con el área de la vida sexual de una persona. Levítico 20 del 10 al 17. Léalo en su casa. Ahora, Jesús sabía lo que la ley declaraba. Jesús sabía lo que la ley decía. Pero también sabía lo que los escribas y fariseos habían enseñado. Los escribas y fariseos solo habían enseñado la partecita de los 10 mandamientos donde dice no cometerás adulterio, nada más. Y ellos decían que estaban muy bien porque no habían tenido una relación sexual con ninguna otra persona que no sea su esposa. Pero Jesús, en un pasaje bíblico que vamos a analizar ahora, va más allá, hermanos, de esto. Y quiere enseñarle a los escribas y fariseos que adulterio no es solamente el acto, la relación en sí, sino algo más, que ellos lo estaban practicando. Por favor, abra sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, pero yo os digo, hermanos, era la voz de autoridad de Jesús, que cualquiera, es la palabra de Jesús, hermanos y hermanas, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o también si es mujer y mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. A través de este pasaje bíblico vamos a estudiar 3 puntos principales. El primero, el adulterio y la ley de Moisés. Segundo, el adulterio y la declaración de Jesús. Y tercero, cómo vencer el problema del adulterio.
Vamos a ver el primer punto, el adulterio y la ley de Moisés. El pecado del adulterio. Como dijimos hace un momento, ¿no? El adulterio es un acto de infidelidad. Pero mire, el acto de infidelidad no solo contra su cónyuge, también hay un adulterio espiritual, un acto de infidelidad contra Dios. Abra sus Biblias en Ezequiel 23:37. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Dios les llama la atención a su pueblo y le dice, porque han adulterado. ¿De qué manera? Han ido tras otros ídolos. Han hecho pasar sus hijos, que eran para mí, les dice Dios, los han hecho pasar por el fuego a otro Dios. O sea, hubo gente que quemó sus hijos para adorar a otros ídolos porque se alejaron del verdadero Dios. O sea, el adulterio no es solo cuando un hombre o una mujer se va con una persona que no es su cónyuge. También es adulterio cuando un hombre o una mujer que es cristiano se aleja de Dios. Amén. Así que adúltero también es aquella persona que está apartada de los caminos del Señor, porque se ha ido tras otros ídolos. ¿Qué decía la ley de Moisés? Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Algunos religiosos se ufanaban de que ellos no habían andado ni habían tenido relaciones ilícitas con nadie que no fuera su cónyuge. Se enorgullecían de esto y decían, a esto nosotros somos únicos porque no hemos andado con ninguna otra mujer. Y eso sonaba como súper espiritual. Ellos eran súper espirituales. Pero segunda de Pedro 2:14 habla de personas que tienen los ojos llenos de adulterio. A ver, repita estas palabras conmigo. Ojos llenos de adulterio. Ellos, aunque no cometieron el acto de adulterio, aunque no se fueron y tuvieron una relación sexual con otra mujer, sus ojos estaban llenos de adulterio. Esto nos lleva a entender que el problema del adulterio va más allá, hermanos, o sea, que no es solo la persona que comete un acto sexual con una persona que no es su esposa, sino que va aún más allá. Los escribas y los fariseos, Jesús los conocía y conocía sus pensamientos, conocía sus corazones y sabía que sus mentes vagaban constantemente por los laberintos de impurezas sexuales. Repítalo conmigo, laberintos de impurezas sexuales. Por lo tanto, Jesús tenía que enseñarles que no era solo el hecho de irse con otra persona, sino que tenía que ver con algo más. Y ya mismo vamos a estudiar eso. El pecado del adulterio traía consecuencias. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la consecuencia? Levítico 20:10. Ese versículo sí lo vamos a leer, por favor. Levítico 20:10. Yo quiero que veamos que si en estos tiempos, hermanos, si este fuera el tiempo, escúcheme por favor, si este fuera el tiempo en el que Jesús todavía no hubiera venido, no hubiera dado su vida por nosotros, nosotros no tuviéramos la oportunidad de ser limpios por la sangre del Cordero. Si a alguien era denunciado por un acto de adulterio,
y tenían pruebas. Vamos a ver lo que le pasaba. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué les debería de pasar? ¿Qué les debería de pasar? Yo no quiero decirlo, díganlo ustedes. Indefectiblemente serán muertos. Porque el adulterio es un pecado que Dios aborrece. Y en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús venga y muera por nosotros, este acto era castigado con la muerte. Pero Jesús enseñó algo más. Leamos por favor, dice en Mateo, estamos en Mateo, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a ver, el segundo punto es el adulterio y la declaración de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús acerca del adulterio? Jesús les dice a los escribas y a los fariseos, les dice: ustedes dicen que no se debe cometer adulterio, pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los lleva a enfrentar su hipocresía y los hace entender el verdadero alcance de este mandamiento. No es solamente el acto del adulterio, es algo que tiene que ver con la mente. Dígalo conmigo, con la mente y con el corazón. El problema del hombre y de la mujer también. Pero hablemos ahorita del problema de la mirada. Porque dice: cualquiera que mira a una mujer, o cualquier mujer que mira a un hombre para codiciar. Para codiciar. Usted es un hombre, por ejemplo, y pasa una mujer ahí en minifalda y con todas esas ropas escotadas mostrando casi todo. La primera mirada no la pudo evitar. Usted vio porque tuvo que ver. ¿Cuándo se vuelve codicia? Cuando miró porque tuvo que ver y no viró la cara para allá, sino que volvió a mirar, así se le abrieron los ojos más. Ahí ya se convirtió en codicia. Porque su mirada se detuvo. Se detuvo allí. En lugar de voltear la cara, no, su mirada se detuvo. Y yo me ponía a pensar en antes, mientras estaba estudiando este pasaje. A veces uno está viendo televisión, alguna noticia, algún programa, y ¡pac! Salen mujeres ahí semidesnudas. Y están viendo televisión, varones, mujeres, papá, mamá, hijos. ¿Y qué tiene que hacer uno? Tiene que cambiar. No puede ser que el hombre de la casa también esté allí mirando todo eso. No está bien. Porque ya ahí ya está entrando eso, y eso se llama codicia. O lo mismo puede ser con hombres que pasan en la calle o que pasan por la televisión. Y se queda ahí mirando un rato. Ya poco a poco empieza a codiciar, hermanos. Entonces Jesús, eso fue lo que enseñó. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y sabe lo que yo pienso, hermano? Aquí dice con ella. ¿Por qué con ella? Usted me va a decir, ella no tiene la culpa. Sí tiene la culpa por no saberse vestir decentemente. Por eso tiene la culpa. Porque hay muchos casos de hombres que cometen este pecado porque las mujeres también dan lugar. Se ponen blusas demasiado escotadas, se ponen faldas demasiado altas, o se ponen pantalones que andan mostrando el ombligo.
o pantalones demasiado ajustados. Entonces llama la atención de un hombre. Y aquí dice, yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, porque ella también dio lugar. El problema entonces no es la primera mirada, porque esa, bueno, ya no se la puede evitar. Es el volver a ver, el quedarse mirando a lo que llamó sexualmente la atención y se detiene allí y empieza a cavilar, empieza a maquinar, a tener pensamientos raros en su mente. Y aunque diga, no, yo no he cometido nada, pero Dios sabe que sí, porque eso ya es pecado, hermanos. Así lo dice la palabra de Dios. Si no, Jesús nunca lo hubiera dicho. Malaquías capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí dice que así llenen el altar de lágrimas, que así llenen el altar de llanto, que así llenen el altar de clamor, que así llenen el altar de ofrendas, no la aceptará el Señor. Y dice que van a decir, ¿y por qué no acepta, Señor? Porque has sido desleal a la mujer de tu juventud. Y la deslealtad no implica dejarla botada e irse con otra, implica también el adulterio mental, hermanos. El pecado de estar codiciando una mujer que no es su mujer. Amén. O el pecado de estar codiciando un hombre que no es su marido. Porque también puede darse el caso en las mujeres que se enamoran de otro hombre que no es su marido. Y están haciéndose ideas con otro hombre que no es su marido. O varones que están haciéndose ideas con mujeres que no son su mujer. Y eso es un pecado que en el Antiguo Testamento dice era castigado inmediatamente con la muerte. Y dice la Biblia que si nosotros estamos cometiendo estas cosas, así lloremos, así gritemos, así ayunemos, así ofrendemos, así diezmemos, nada de eso lo oirá ni lo recibirá el Señor, porque somos desleales. Y la deslealtad es un pecado que Dios aborrece. ¿Cuál es el proceso de este pecado de adulterio, hermanos? El pecado de adulterio es un proceso que empieza con la mirada y termina en la infidelidad conyugal. ¿Cuántos casados hay aquí? Y solteros también, porque no pueden estar pensando cosas sucias. Por eso es que los solteros, cuidado con andar viendo pornografía. Cuidado con andar viendo películas pornográficas o revistas pornográficas, porque esas revistas le dañan la mente. Y ahí empieza todo. El adulterio es un pecado que empieza con un proceso, que empieza con una mirada y termina en la infidelidad conyugal. Cuando uno comete adulterio, no diga que Dios le tentó o que fue culpa de nadie, sino que es culpa de uno mismo. Yo he visto algunos hombres y algunas mujeres que dicen, es que yo me fui porque él tuvo la culpa. Vamos a leer en qué versículo bíblico dice que no. Si usted se fue con otro y le gustó otra, usted mismo tuvo la culpa. Así dice la Biblia. Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado,
no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nunca será tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos. ¿Y por qué tiene malos deseos? ¿Por qué? ¿Por qué es tentado de su propia concupiscencia? ¿Por qué? Porque ha alimentado la carne. ¿Y de qué manera ha alimentado la carne? Viendo películas. Cuando pasa una mujer ahí con minifalda, vuelve a mirar. Está quizás viendo en internet alguna cosa desagradable a los ojos de Dios. Entonces, es tentado de su propia concupiscencia. O sea, ha tenido esos malos deseos. Esos malos deseos. ¿De dónde salen los malos deseos? Los malos deseos salen del corazón del hombre. ¿Qué dice el siguiente versículo en Mateo capítulo 5? Estamos del 27 al 30, ¿no? Dice la última parte. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. ¿Qué significa eso, pastora? Que tengo que irme a un oftalmólogo y decirle, oiga, hágame una operación y sáqueme este ojo. ¿Será eso lo que quiso decir Jesús? A ver, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, esa palabra te es ocasión de caer, viene del verbo griego escandalizo, que significa escandalizar. Este término se refería antiguamente al gatillo de una trampa. ¿Cuántos han visto una trampa de los ratones? ¿Se han visto las trampas de los ratones? Uno les pone ahí quesito, ¿no? Y está la trampa. Y viene el ratón y se come el queso. Pero lo que no sabe es que por ir a comer el queso, ¡pac!, le cae ahí. No se pueden engañar al marido, pueden engañar a la mujer, pero a Dios jamás lo van a engañar. Este versículo bíblico dice que antiguamente se refería a este verbo o esta palabra al gatillo de una trampa, o sea, lo que hace caer la trampa sobre la presa. A veces le pasa así a los hombres o a las mujeres que no quieren obedecer al Señor. Jesús recomienda una medida radical. Si nuestro ojo es ocasión de caer, sácalo de ti. Si la mano es ocasión de caer, sácala de ti. No quiere decir que nos mutilemos nuestro cuerpo, que nos saquemos, no. Pero sí lo que quiere decir es que si hay algo que te es ocasión de caer, recházalo, aléjate, huye, porque es grave, no es tan sencillo como parece. Aparenta ser bonito, pero después te conduce a la muerte. Y veamos un versículo bíblico que nos ayuda a entender cómo nosotros podemos vencer. Segundo los Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, ¿cuántos andan en la carne? A ver, ¿cuántos andan en la carne? Vivimos en carne. A esta carne le gusta pecar. Eso usted tiene que entender. Su carne y la mía le gusta pecar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aunque andamos en la carne, porque vivimos en esta carne, pero no es que militamos en esta carne, porque militamos en el poder del Señor. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en esta carne porque esta carne la tenemos, pero no vivimos según los deseos de esta carne.
¿Sí me hago entender? Su carne quiere coger el sartén y pegarle a su esposo. Pero usted rechaza eso, porque usted no vive según la carne. Usted vive según el poder del Señor. Usted rechaza todo mal pensamiento. El ojo vio una vez y quiere volver a ver, pero no puede volver a ver porque esa segunda mirada ya lo va a destruir. Dios dice, tienes una sola mujer y eso es ser un verdadero hombre. Derribando todo argumento, derribando toda altivez, todo pensamiento satánico que se levanta contra el conocimiento de Dios. Léalo, ahí dice, léalo. Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Viene el mal pensamiento, usted lo lleva cautivo. No lo deja que siga, sino que lo manda, lo desvía. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Y estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Segunda a los Corintios 10 del 3 al 6 estábamos leyendo. Jesús nos lleva a pensar cómo debemos actuar y cómo debemos rechazar y no darle rienda suelta a los deseos pecaminosos que nos llevarán al adulterio. Y por último, Filipenses 4:8. ¿Cómo tener la mente ocupada en cosas buenas? Vamos, Filipenses 4:8, abran su Biblia. ¿Cómo tener la mente ocupada? ¿Cómo? Usted me va a decir, Señor, ¿cómo? Le va a decir al Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo venzo esto, Padre? Filipenses 4:8. Ahí está la clave. Otra clave. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No piensen fantasías, no piensen mentiras. No se deje llevar por ninguna otra cosa. Aquí dicen, ¿qué tenemos que pensar? En lo verdadero. Amén, hermanos. Amén. En lo verdadero. El diablo es tan astuto para atacar nuestra mente, hermanos. Pero usted venza eso, lleve cautivo esos pensamientos y piensa en lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo, si es que hay virtud alguna, dice, algo digno de alabanza a Dios, en eso piensen y no se pongan a pensar en otras cosas, porque esas otras cosas les destruyen la vida. Amén. Póngase de pie un momentito, vamos a orar al Señor. Qué grande es Él y para siempre es su misericordia, porque grande es Él. Gracias por sintonizarnos. Si desea adquirir este mensaje, comuníquese con nosotros al 511-6068 e indique la fecha de hoy. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Para Él